Hola, bienvenidos a una nueva entrevista de riesgo. Me acompaña Esteban Lubensky, presidente y gerente general de la empresa GMS, que es una empresa especializada en brindar soluciones empresariales de seguridad de la información con más de 40 años de experiencia en el Ecuador. Esteban, gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Muchas gracias a usted por estar aquí. Cuéntanos en qué consiste la seguridad y cómo funciona, cómo ustedes se dan cuenta de que puede ser vulnerable un sistema en una empresa. No, la seguridad informática es un tema en realidad muy amplio, ¿no? Tiene aristas netamente tecnológicas, tiene aristas más bien totalmente lanzado a lo humano, a lo psicológico incluso, ¿no? Y abarcar todas estas aristas es un verdadero reto. Nosotros como empresa en el ámbito de la tecnología, con más de 40 años como mencionaste, hace alrededor de 8 años decidimos o nos especializamos y fuimos saliendo de otras líneas que manejábamos o no vamos a poder mantener el ritmo, porque así de amplio, así de complejo es el tema de seguridad. ¿Cuáles son las soluciones que ofrecen ustedes a las 500 empresas con las que trabajan al momento? Nosotros estamos, como mencionas, muy enfocados a seguridad corporativa. Trabajamos con empresas, instituciones grandes que tienen una necesidad muy particular en ciberseguridad. Para nosotros reconocemos que no es opcional la seguridad para ellos. Ese es el target al que nos enfocamos. Entonces, el tipo de soluciones que damos a estas empresas incluyen la seguridad de los equipos, la seguridad de las fronteras que tiene la red corporativa con el Internet, seguridad para los contenidos y las aplicaciones que publican al mundo, seguridad para las bases de datos, pero también una seguridad de monitoreo. Te preguntaba, bueno, en qué consiste la seguridad y cómo uno determina qué está pasando. Uno puede tener herramientas de protección, pero si tú no estás monitoreando qué está pasando con esas herramientas y si están respondiendo como deberían, no logras en verdad protegerte. La seguridad ahora no es un tema simplemente de prevención, es también un tema de reacción. Entonces ofrecemos esa capacidad de monitorear, de identificar cuando algo realmente está sucediendo, para poder dar la respuesta correcta a ese incidente. ¿Y qué técnicas implementan ustedes para evitar justamente estos virus y hackeos en los sistemas de seguridad de las empresas? La primera técnica, muy de fondo, que nosotros utilizamos y la recomendamos en general, incluso más allá del contexto empresarial netamente, pero el fondo es una técnica de mapear y entender los riesgos que uno enfrenta, ¿no? Si nosotros tratamos de pensar en todos los riesgos informáticos que podríamos enfrentar, incluso a nivel personal, vamos a perder la cabeza, ¿no? Me gusta hacer el paralelo con el mundo de los seguros. Si nosotros tratamos de asegurarnos contra todo riesgo que podríamos tener, que el seguro de salud, que de incendios, que de robo, bueno, ¿cuántas cosas nos podemos inventar? Terremotos, maremotos, seguros hay para todo. ¿Hace sentido asegurarse en todo? Realmente no, pero sí hace mucho sentido entender qué riesgos uno enfrenta. Entonces, la primera técnica que nosotros implementamos con nuestros clientes es una metodología consultiva en que les ayudamos de una forma ágil, práctica, entender ese mapa y entender si es que van a invertir en ciberseguridad, dónde debería ir ese siguiente dólar, porque los recursos son limitados. ¿Y hacia dónde debería ir ese siguiente dólar? Depende de la empresa, ¿no? Porque hay empresas que, digamos, los riesgos que enfrenta una entidad financiera son muy distintos a los riesgos que puede enfrentar una empresa industrial o una institución gubernamental, ¿no? La institución financiera va a tener riesgos fuertemente asociados al fraude contra sus clientes. La empresa industrial posiblemente va a tener riesgos asociados a su capacidad de mantener sus plantas debidamente operativas, ¿no? Una institución gubernamental tal vez va a tener riesgos muy orientados a la fuga de los datos que puede acumular. Entonces, distintas entidades en un mismo momento pueden tener prioridades muy diversas de dónde debería ir ese centro. Eso quiere decir que tienen múltiples sistemas que ofrecer a los clientes. Es correcto. Entonces, hay sistemas
sistemas que son muy orientados a prevención de fraude transaccional no van a ser relevantes para una empresa industrial. Sistemas que ayudan a proteger estos equipos industriales no van a ser relevantes para un banco, ¿no? Ahora, dentro de todo el universo de soluciones, evidentemente hay muchas soluciones que llegan a ser bastante estándares, ¿no? Creo que todos sabemos del antivirus que podemos tener en nuestras propias máquinas, ¿no? Pues en las empresas eso sin duda va a aplicar. A diferencia de lo que podemos tener en el hogar, un aspecto clave para el antivirus en la empresa es la capacidad de la administración centralizada. Que la empresa pueda tener constancia de que ese antivirus está en todas las máquinas, está debidamente actualizado y que está dando la protección que debe dar. Y si es que genera alguna alerta de que algo está sucediendo, que esa alerta pueda alimentar a estos sistemas de monitoreo que menciono, para que la capacidad de reacción pueda ser aprovechada. ¿Qué expectativas tienen ustedes para el 2022? Ya funcionan en Colombia y Perú. ¿Tienen la visión de extenderse hacia otros países latinoamericanos? Eventualmente. Nuestra trayectoria en Colombia, ya cumplimos 10 años el año pasado. En Perú, con distintas actividades, nos estamos acercando a los 10 años también. Creo que en el negocio como lo estamos manejando hoy es un ciclo que va para los 5 años, ¿no? Entonces hay bastante por hacer aún en esos mercados. Creo que hay bastante por hacer aún en Ecuador. Entonces, sin duda, nuestro enfoque está más orientado a consolidar la presencia en los países donde ya estamos, pero con un ojo puesto 2 pasos más adelante para eventualmente seguir abarcando nuevos territorios. Hablemos un poco de inversiones. ¿Cuánto fue la facturación de GMS en el año 2021? Entre los 3 países, la facturación estuvo en el orden de los $12 millones. ¿Y cuáles son las expectativas de facturación para el 2022? Con toda esta ola de transformación digital que ha llevado la pandemia, que ha impulsado la pandemia, y todos los elementos de seguridad que exige esa transformación digital, estamos en un ciclo de franco crecimiento. Vamos a llegar a 15 millones este año. Y la ciberseguridad debe implementarse más a propósito de la digitalización y de la pandemia, porque luego de la pandemia mucho se implementó el teletrabajo. Sin duda, sin duda. Regreso al punto que te había mencionado de la importancia de entender los riesgos, ¿no? A medida que nuestras empresas y nuestros procesos se digitalizan, nuestro campo de riesgo en todo lo que tiene que ver con lo digital, por definición, se está ampliando. Entonces, si tenemos un campo de riesgo más amplio, tenemos que tomar las medidas respectivas en la mitigación de esos riesgos. Es decir, que ahora es mucho más común los hackeos y los virus en los sistemas de seguridad de las empresas. Sí, lamentablemente. El crecimiento de los ataques informáticos se ha sostenido a ritmos geométricos por varios años. Hablándote de más de 10 años de un crecimiento geométrico sostenido, ¿no? El salto que tuvimos en transformación digital de estos 2 años impulsó eso aún más. Y no tiene tendencia de frenarse, todo lo contrario. Parte del problema es que el cibercrimen es sumamente rentable. Entonces, los cibercriminales que logran atacar eficazmente a los distintos blancos que puedan tener, capitalizan sobre esos ataques y tienen más recursos para seguir multiplicando sus capacidades, ¿no? Entonces, el atacante que empezó con una operación pequeña, en un ciclo de meses puede tener recursos muchísimo más amplios para generar ataques más grandes, más sofisticados, más exitosos. Por ejemplo, como experto en seguridad, los ataques o los hackeos a las cuentas que sufrieron CNT y la ANT, ¿eso fue por una falta de seguridad en sus sistemas o por qué crees que puede suceder una vulnerabilidad de ese tamaño? No puedo hablar de casos específicos, pero refiriéndome de casos en general, ¿no? Primero es importante reconocer que no existe el 100% de seguridad, ¿no? Entonces, cuando hay un ataque, es fácil
incluso se lo ve a nivel de medios ciertos ataques que uno dice, ahí claramente las cosas no estuvieron bien, ¿no? Y se genera esta ola, este ruido, sin poder entender el contexto interno. Puede ser que hayan existido falencias, puede ser que los méritos del ataque hacen que realmente no hubiese sido razonable prevenir. Hay ataques así de exitosos, ¿no? ¿Qué es lo complicado en este tipo de situación que puede enfrentar una empresa o una institución? Cuando uno es sujeto a un ataque, sobre todo ya un ataque más sofisticado, uno podría decir, bueno, reseteemos todo, vamos a los respaldos que tenemos de nuestros sistemas y vuelva a arrancar. Si es que una empresa o una institución decide hacer algo así, al borrar todo y traer sus respaldos, también está borrando toda la evidencia que necesita para poder investigar qué sucedió. Y eso es importante porque, siendo que nuestros sistemas no pueden ser perfectos, el rato que fallan, el poder entender de esas fallas para saber por dónde hay que reforzar puede ser sumamente valioso. Entonces eso hace... ¿Qué recomiendan usted justamente a sus clientes si les pasa algo así? Porque... Sí, lo recomendable es tener sistemas que ayudan a recopilar esa data que permite el análisis posterior, aun cuando ya borramos nuestra información y subimos los respaldos. Entonces, nuevamente, esas capacidades de monitoreo que mencioné son valiosísimas porque no solamente nos permiten ser más proactivos en el momento que algo puede suceder, sino que nos multiplican nuestra capacidad de aprendizaje ante cualquier tipo de incidente. ¿Cuáles serían las 3 principales recomendaciones o consejos? Me voy a enfocar en las recomendaciones para las empresas, ¿no? La primera recomendación, como mencioné, sin duda, entender los riesgos, ¿no? Segunda recomendación, a base de tener esos riesgos muy claros, el construir un camino de fortalecimiento, de maduración de la seguridad que sea consensuado entre áreas en función del negocio y medir la seguridad en función de cómo se adelanta en ese camino de madurez, no medirla simplemente en función de tuvimos incidentes o no tuvimos incidentes. Y finalmente la tercera recomendación importantísima, la seguridad no es solamente un tema de tecnologías, es un tema, como mencioné, también humano. La capacitación al personal, la concientización es fundamental. En seguridad muchas veces decimos, el eslabón más débil es el usuario, el ser humano. Entonces no se puede descuidar ese tema. Esteban Lubinski, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy en una nueva entrevista de riesgo. Esteban Lubinski, de GMS, una empresa especializada en ciberseguridad que tiene más de 40 años en el mercado y opera además de Ecuador, en Colombia y Perú. Hasta un próximo encuentro.